Bienvenidos. Hoy presentaremos el artículo 66 de la Constitución ecuatoriana, la Constitución del 2008. Nuestro equipo está conformado por los integrantes que pueden ver en pantalla. Sin embargo, nos iremos presentando conforme pase la presentación. Yo soy Virgil Montalvo y estarán conmigo para esta primera parte. Primero, daremos una breve introducción. El reemplazo de la Constitución de 1998 fue la Constitución del 2008. Fue redactada por la Asamblea Nacional Constituyente, que se sesionó entre 2007 y 2008. Luego el texto normativo fue sometido a referéndum constitucional, siendo aprobado mediante sufragio universal, obteniendo así el 63.93% de los votos válidos. A continuación, un análisis por punto del artículo 66 que concierne a las libertades de los ecuatorianos, en el cual intentaremos ver por cada derecho 3 puntos de vista. 1. Interpretación. 2. ¿Es o no aplicado de manera constante y evidente? Y 3. ¿Podría tener desventajas la aplicación de este derecho? Esto debido a la extensión de este artículo y con el fin de mantener evidente el análisis. Primero, la inviolabilidad de la vida. El derecho a la vida se resume según el mismo artículo. El derecho a la inviolabilidad de la vida, no habrá pena de muerte. Esto lo entendemos como que sobre todo derecho, la vida es el principal y el más importante, llegando a toda costa a ser preservada, sin importar la circunstancia. Parece ser bien aplicada, debido a que no existe pena de muerte ni justificación para la misma, que no implique una acción legal, salvo la muerte natural. Esto quiere decir que salvo una muerte natural, siempre tendremos alguna repercusión legal. Esto podría tener desventajas, en el caso, por ejemplo, del requisito de una eutanasia, que a fin de cuentas trata de considerar la piedad hacia las personas moribundas. Vida digna. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda y saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios. Se entiende que este derecho nos otorga el acceso a exigir al Estado los servicios sociales que debe poner a disposición para, de esta manera, poder llevar a cabalidad con las acciones o servicios descritos, al mismo tiempo que nuestra obligación para buscarlas, usarlas o, de ser necesario, implementarlas o exigirlas. Este derecho se ve vulnerado generalmente, debido principalmente a la ausencia de infraestructura, recursos para cumplirse, o bien por falta de voluntad de mucha gente, al no buscar estas cosas siquiera. La desventaja de que el Estado se comprometa a asegurar esto a los ciudadanos es que implicaría un gasto público enorme, al mismo tiempo que un cambio en la cultura del ecuatoriano, cosas que son complicadas debido a la situación económica del país, ya que los cambios culturales requieren bastante tiempo. Mientras tanto, no se cumple con este derecho. Integridad personal. El derecho a la integridad personal, ¿qué incluye? Pues A. La integridad física, psíquica, moral y sexual. Y B. Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar, sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad. Idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual. C. La prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas crueles, inhumanas o degradantes. Y finalmente, la prohibición del uso de material genético y la experimentación científica, que atentan contra los derechos humanos. Se entiende que con este derecho se busca defender a la persona en dos aspectos: su propia identidad física, lo que incluye el bienestar de su cuerpo y que éste no sufra de lesiones, y el bienestar psicológico, lo que consistirá a que no se vea perjudicado el individuo en este ámbito. Asimismo, busca defenderlo de dos tipos de posibles agresores: el propio, defenderse de uno mismo en el caso de ser requerido, por ejemplo, en el caso de querer autoinfligirse daño o de hacerlo por negligencia. Y bien, de los demás, esto legando defenderse incluso de nuestro material genético, para que los otros no puedan tener acceso a él. Este derecho se puede decir que es aplicado en vista de la ausencia de agresión registrada por parte de las autoridades a cualquier ciudadano, pero se asume que debido a esto, las tasas de crímenes superiores al 0%, en contraste, este derecho no se cumple realmente. Los límites de este artículo es que no se menciona el bienestar digital de las personas, al menos de momento, y es bastante ambiguo al garantizar un bienestar psicológico en una sociedad, en lo cual, moralmente, todo es debatido, de si es aceptado o no en estos días. Asimismo, esto puede interferir con el correcto desempeño de los deberes de la autoridad, policías, en circunstancias donde se han visto obligados a no actuar, al ser la sanción sobre ellos en lugar de sobre el agresor. Además de no mencionar los inconvenientes de defenderse contra un dicho agresor, y por decir, ganarle la batalla, ya que esto recaería sobre el agredido y no sobre el agresor original. Igualdad. Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación. Se entiende por aquello
que el Estado genera una igualdad de oportunidades para todo ciudadano en todo ámbito, y penar cualquier tipo de discriminación causada a propósito o por negligencia. Este derecho se aplica en extremo bien, ya que actualmente cualquier cosa es motivo de acusación por discriminación y razón suficiente para la indignación de los otros ciudadanos y la aplicación de la misma ley. Sin embargo, los evidentes problemas de aplicar una igualdad en todo es que este punto contradice otros derechos tales como el de la personalidad, el cual veremos más adelante. Además de que la igualdad muchas veces se aplica con una difuminación entre lo que debería ser una igualdad de oportunidades y exigir una igualdad de pensamiento, lo cual, a falta de instrucción, muchas personas lo usan para poder distorsionar este derecho, manipularlo a su conveniencia. Esto elevando a su vez a una mayor desigualdad y el efecto opuesto al deseado. Personalidad. El derecho al libre desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que los derechos de los demás. Esto se entiende que tenemos la libertad de desarrollarnos como individuos, independientes y con la capacidad de desarrollar nuestra propia y única personalidad, esta sin ser dictada por nadie. Esto sería completamente cumplido, al ser casi imposible, en un estado de derecho, imponer una personalidad ya que está ligada a las experiencias vividas de cada individuo. Realmente no se encuentran desventajas en el correcto cumplimiento de este derecho. Opinión y expresión. El derecho a opinar y expresar su pensamiento libre y en todas sus formas y manifestaciones. En este derecho se defiende que podamos dar nuestra opinión de pensamiento expresada en el medio que nos sea necesario y conveniente, y esto será permitido y defendido por este derecho. Esto es un tema controversial, debido a que, por más que sí existen los medios de difundir toda expresión, esto no garantiza que ésta se escuche o llegue a tener un impacto sobre los demás, lo cual permite muchas veces especular que hay una censura de expresión, y esto a su vez puede desencadenar otros problemas, siendo todo esto difícil de demostrar si fue o no una falta de este derecho. El único inconveniente del mismo sería no responsabilizarse por lo que se difunde como una expresión, pero esto es contrastado en el siguiente derecho, por más de que hay que tener una clara connotación de que es una línea delgada. Restitución de imagen. El derecho de toda persona agraviada por informaciones sin pruebas o inexactas emitidas por medios de comunicación social a la correspondiente rectificación, réplica o respuesta en forma inmediata, obligatoria y gratuita, en el mismo espacio u horario. Este derecho nos da la oportunidad de tener una imagen pública íntegra, que solo se puede ver afectada por nuestras propias acciones, y no por las opiniones de los demás, motivo por el cual cualquier acusación que afecte a nuestra imagen y que no sea acorde a la verdad es penalizada y se adquiere el derecho a una restitución de la misma imagen, o rectificación de lo antes dicho de manera pública y gratuita. Como mínima acción de restitución, claro, entendiendo que esto puede escalar dependiendo del caso. Esto es difícil de ver si se cumple o no se cumple, debido a que no es algo tan recurrente, pero es muy útil el estar informado de que existe este derecho en el caso de ser necesario utilizarlo. Los límites del mismo contrastan con el anterior, de libertad de expresión, y tienen entre los dos un buen equilibrio que vuelve al principio de todo derecho, de que el derecho de uno termina donde empieza el del otro. A continuación, mi compañero les introducirá al siguiente tema. Muchas gracias. ¿Qué tal? Soy José Arevalo y les voy a hablar sobre el literal 8 del artículo 66, el cual habla sobre el derecho de predicar, conservar, cambiar, profesar en público o en privado su religión o sus creencias y difundirlas individual o colectivamente con las restricciones que impone el respeto a los derechos. El Estado protegerá la práctica religiosa voluntaria, así como la expresión de quienes no profesan religión alguna, y favorecerá un ambiente de pluralidad y tolerancia. En el artículo 9 nosotros tenemos el cual habla del derecho de decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad y su vida y orientación sexual. El Estado promoverá el acceso a los medios necesarios para que estas decisiones se den en condiciones seguras. En el artículo 10, el derecho a tomar decisiones libres, responsables e informadas sobre su salud y vida reproductiva y a decidir cuántas hijas o hijos pueden tener. En el artículo 11 habla sobre reserva de sus derechos, el cual dice el derecho a guardar reservas sobre sus convicciones. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre las mismas. En ningún caso se podrá exigir o utilizar sin autorización del titular o sus legítimos representantes la información personal o de terceros sobre sus creencias religiosas, filiación o pensamiento político, ni sobre datos referentes a su salud y vida sexual, salvo por necesidades de atención médica. En el artículo, en la subsección 12, habla sobre el derecho a la objeción de conciencia, que no podrá menoscabar otros derechos, ni causar daño a las personas o a la naturaleza,
Toda persona tiene derecho a negarse a usar la violencia y a participar en el servicio militar. La subsección 13 habla del derecho a asociarse, reunirse y a manifestarse en forma voluntaria. También tenemos en la subsección 14, el cual habla sobre el derecho de transitar libremente por el territorio nacional y a escoger su residencia, así como a entrar y salir libremente del país, cuyo ejercicio se regulará de acuerdo con la ley. La prohibición de salir del país solo podrá ser ordenada por un juez competente. Las personas extranjeras no podrán ser devueltas o expulsadas a un país donde su libertad, seguridad o integridad de sus familiares peligren por causa de su etnia, religión, nacionalidad, ideología, pertenencia a determinado grupo social o por sus opiniones políticas. Se prohíbe la expulsión de colectivos extranjeros. Los procesos migratorios deberán ser singularizados. La subsección 15 habla sobre el derecho a desarrollar actividades económicas de forma individual o colectiva, conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad social y ambiental. Muchas gracias. Hola, soy Ricardo Salcedo y voy a hablar sobre los subartículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 del artículo 16. Empezamos con el subartículo 16. Derecho a la libertad de contratación. Es el derecho que tienen las personas para decidir celebrar contratos y con quién hacerlo, así como la libertad para determinar el contenido de los mismos. Ok. El 17. El derecho a la libertad de trabajo. Nadie será obligado a realizar un trabajo gratuito o forzoso, salvo que los casos lo determine la ley. Es el derecho que tienen las personas para desempeñar un labor de su libre elección, por lo que no deben permitir la utilización de mercantilismo, de sometimiento degradantes, o que se les impidan abandonarlo, así como el de los estados adopten medidas para garantizarlo, o sea, leyes. Bacán. Sigamos. El 18. Derecho al honor y al buen nombre. La ley protegerá la imagen y la voz del individuo. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas de su vida privada, en la de su familia, en la de su domicilio o en la de su correspondencia, ni ataques ilegales a su honra y reputación. A ver, ahorita vamos con el subartículo 19, el derecho a la protección de datos de carácter personal. El derecho a la protección de datos personales ha sido reconocido como el derecho a la autodeterminación informativa. Es decir, la libertad que tiene cada individuo para decidir respecto de sus datos, sean o no íntimos, la libertad de decidir qué datos son comunicados a terceros y la vida de estos datos. Sigamos con el número 20, el subartículo número 20, el derecho a la intimidad personal y familiar. Perfecto. Este derecho consiste en la defensa de la persona en su totalidad a través de un muro que prohíbe publicar o dar a conocer datos sobre temas como la religión, la política o la vida íntima de la persona. Siguiente, el subartículo 21, el derecho a la inviolabilidad y al secreto de la correspondencia física y virtual. Esta no podrá ser retenida, abierta ni examinada, excepto en los casos previos de la ley, previa intervención judicial y con la obligación de guardar el secreto de los asuntos ajenos al hecho que motive su examen. Siguiente. El número 22, el derecho a la inmovilidad de domicilio. El domicilio inviolable es un espacio en el cual el individuo vive sin estar sujeto necesariamente a los usos y convenciones sociales y ejerce su libertad más íntima. La inviolabilidad del domicilio, o sea, el derecho de no penetración en el domicilio, en contra de la misma voluntad del titular del mismo. Ok, esto ha sido todo de mi parte. Muchas gracias por poner atención.
El derecho a dirigir quejas y peticiones individuales y colectivas a las autoridades y a recibir atención o respuestas motivadas. No se podrá dirigir peticiones a nombre del pueblo. Las quejas o las inconformidades de las personas deben ser escuchadas y darse una respuesta, con la finalidad de mejorar los servicios, y para ello se debe presentar un nombre de quien tiene la queja o del grupo que lo da. Sin embargo, no se puede dar una queja en nombre del pueblo, ya que tiene que estar dirigida al sector específico del que surge. El derecho a participar en la vida cultural de la comunidad. La sana participación en la vida cultural implica que no se tenga discriminación realizando actividades culturales, como costumbres o tradiciones, de manera que permite fortalecer la identidad cultural de cada persona y su libre expresión. El derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato, así como recibir información adecuada y veraz sobre su contenido y sus características. Cada persona puede acceder a los bienes y servicios públicos y privados. Sin embargo, es importante considerar que estos deben de encontrarse en buen estado para su uso y que se debe otorgar la información verídica para que las personas que vayan y los quieran utilizar puedan hacerlo de manera adecuada. Derecho a la propiedad en todas sus formas, con función y responsabilidad social y ambiental. El derecho al acceso de la propiedad será efectivo con la adopción de políticas públicas, entre otras medidas. De la libertad a la posesión de propiedad privada, teniendo en cuenta que sus dueños deben tener esta responsabilidad social y ambiental, ya que se debe mantener una armonía con respecto a quienes nos rodean y también al medio ambiente. Derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza. El ambiente de la vida de una persona debe ser saludable, por ello necesita tanto armonía como equilibrio con respecto a su medio ambiente, es decir, que tiene que estar libre de suciedad y también de contaminación. El derecho a la identidad personal y colectiva, que incluye tener nombre y apellido debidamente registrados y libremente escogidos, y conservar, desarrollar y fortalecer las características materiales e inmateriales de la identidad, tales como la nacionalidad, la procedencia familiar, las manifestaciones espirituales, culturales, religiosas, lingüísticas, políticas y sociales. Este permite que cada persona tenga una propia identidad, y es realmente importante que su nombre completo sea bien registrado, ya que podrían generarse ciertas confusiones que generan problemas a largo plazo. Esto es muy importante porque cada expresión que realiza la persona con respecto a su cultura, su religión, sus creencias o manifestaciones espirituales lo definen como persona. Entonces, es muy importante que se respeten todas estas manifestaciones. Como último punto tenemos derechos a las libertades, que tienen varias especificaciones o varias subdivisiones. Estos son el reconocimiento de que todas las personas nacen libres. Eso se especifica de que cada persona tiene su libertad desde el momento en el que nace, es decir, que todas las personas cuentan con libertad a partir de este momento. El segundo, la prohibición de esclavitud, la explotación, la servidumbre y el tráfico, la trata de seres humanos en todas sus formas. El Estado adoptará medidas de prevención y erradicación de trata de personas y de protección y reinserción social de las víctimas de trata y de otras formas de violación de la libertad. Este derecho explica que cada persona no puede ser propiedad de absolutamente nadie y que tiene que ser libre durante toda su vida. Por ello se protege a las personas a las cuales se les quiera impedir esta libertad. Tercero, que ninguna persona puede ser privada de su libertad por deudas, castas o multas, tributos ni otras obligaciones, excepto en los casos de pensiones alimenticias. Eso es muy importante, ya que ratifica que aunque una persona tenga deudas, nadie le puede privar de su libertad. Sin embargo, en el caso de las pensiones alimenticias, sí se puede aprisionar a quien no las pague, pero esto se da en un caso ya un poquito más avanzado, es decir, que si es que los juicios o si es que el pago de las pensiones alimenticias
ya mismo no se da y no se llega a ningún acuerdo, se puede generar este aprisionamiento, pero no es la primera opción que surge. Y por último, que ninguna persona pueda ser obligada a hacer algo prohibido o a dejar de hacer algo. Esto puede estar prohibido o no por la ley. Esto quiere decir que todas las personas son libres de decidir sus acciones y que nadie, absolutamente nadie, puede obligar o influenciar a esta persona a realizar una acción específicamente o teniendo importancia con respecto a las acciones prohibidas por la ley. Muchas gracias.